¿Alguna vez se han preguntado el sentido de la biología? Bueno, de ser ese caso, qué bueno que estás acá. Te invito a que tomes asiento porque estarás a punto de sumergirte en esta aventura sobre el sentido de la biología y sus diferentes apartados en la vida de la Tierra y el universo. La biología se compone de 3 factores importantes. Analiza a los seres vivos y sus procesos fundamentales: nutrición, metabolismo, crecimiento, reproducción, evolución y adaptación. Busca comprender las normas y mecanismos que regulan la existencia de los organismos, desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Se apoya en el método científico describiendo, clasificando y explicando los fenómenos de la vida, para encontrar patrones comunes y diferencias entre los distintos modelos de existencia. Teniendo esto en cuenta, podemos encontrar cosas como niveles de organización, células, reproducción asexual y sexual, ciclo celular y además. Pero no vayamos tan rápido. Mejor tomemos nuestro tiempo para ver cada apartado. Así que empecemos por lo primordial que todos hemos visto o escuchado: las células, que es decir, de ellas que no se haya dicho antes. Para los ineptos o para los que no sepan, las células son cosas que se encuentran en diferentes organismos y distintas formas de vida. Estas mismas están divididas en 2, que son la eucariota y la procariota. Uno es para las personas, animales, y el otro para las plantas y bacterias. Así que ahí les va una breve definición de cada una de ellas. Célula eucariota es aquella que posee un núcleo definido, delimitado por una membrana nuclear, donde se encuentra la mayor parte del ADN. Además, contiene diversos organelos, como mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, etc., que cumplen funciones específicas. Se encuentran en organismos de los reinos de Animalia, Plantae, Fungi y Protista. La célula procariota es una célula sin núcleo definido. Su ADN está disperso en citoplasmas. Es una región llamada nucleoide. Crece de los organelos membranosos, aunque si posee estructuras como ribosomas, son más simples y primitivas, y corresponden a organismos unicelulares como bacterias y arqueas. Una vez sabiendo esto, ellas tienen diferentes componentes o características, así que ahí les va sus componentes de cada una. Célula procariota son más simples y más primitivas. Sus componentes principales son membrana plasmática, delimitada la célula y regula el intercambio de sustancias. La pared celular da forma y protección en bacterias compuestas de peptidoglicano. Citoplasma, medio interno donde ocurren las reacciones químicas. Los nucleoides, región donde se encuentra el ADN circular. Plásmidos, pequeños fragmentos de ADN extra que exportan ventajas. Resistencia a antibióticos. Ribosomas, responsables de la síntesis de proteínas, más pequeños que los de las eucariotas. Flagelos y fimbrias, en algunas estructuras como para pavimento y adhesión. Cápsula, en algunas bacterias. Capa externa protectora. Célula eucariota. Estas son un poco más complejas, pero sus partes principales son membrana plasmática, regular e intercambio de sustancias. Núcleo, contiene el ADN en cromosomas. Nucleolo, produce ribosomas y la citoplasma, medio interno con los organelos. Las mitocondrias generan la energía ATP. Retículo endoplásmico rugoso, síntesis de proteínas.
Retículo endoplasmático, liso. Síntesis de lípidos de detoxificación. Aparato de Golgi, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos. Lisomas, digestión celular. Peroxisomas, degradación de sustancias tóxicas. Citoesqueletos, da forma y soporte. Ribosomas, síntesis de proteínas. Cloroplastos en vegetales, fotosíntesis. Vacuolas, almacenamiento de aguas y nutrientes. Pared celular en vegetales y hongos, soporte de protección. Así que esto sería lo primordial. Así que prosigamos con lo que sigue, pero todavía nos queda un camino por recorrer. Niveles de organización de la materia. Este es el siguiente nivel, mi gente. Estos van desde lo general hasta lo particular. Es algo complicado de explicar, así que se lo demostraré con ejemplos para que nos podamos entender. Biomolécula, el ADN, las células, neuronas y células musculares, tejidos nerviosos o de la piel, órganos, corazón, pulmones, etc. Sistemas, el digestivo o nervioso. Individuos, humanos, animales o insectos. Poblaciones, una manada de lobos. Comunidades, bosque con jaguares. Ecosistemas, selva, amazónicas o oasis. Bioma, desiertos o tundras. Biosfera, conjunto de todo lo que se encuentra en el planeta. ¿No les parece sorprendente todo lo que podemos encontrar en nuestro planeta en el que habitamos? Algunas cosas no son visibles, pero otras sí lo son. Continuemos con esto porque la verdad se ha puesto interesante. Curiosidades y cultura pop. Ya sabemos qué son las células, las unidades básicas de la vida, pero ahora vamos a sorprendernos con algunos datos curiosos que muestran lo increíble que puede ser este mundo microscópico. Datos sorprendentes. La célula más grande conocida es el óvulo de avestruz. Se puede ver a simple vista y mide varios centímetros. La célula más pequeña son algunas bacterias que apenas alcanzan unas micras de tamaño. Integración cultural. Para explicar la mitocondria la llamaremos la batería de la célula. Y como toda batería necesita energía. Aquí va un pequeño poema adaptado. Mitocondria, poderosa, chispa vital. Das fuerza al cuerpo, energía sin igual. Como motor oculto que nunca se ve. Sin ti la vida no podría ser. Hora de la trivia. ¿Cuál es la célula que nunca se reproduce por sí sola? Respuesta: el glóbulo rojo, porque no tiene núcleo. ¿Qué célula del cuerpo humano puede vivir más de 100 años? La respuesta es algunas neuronas. Esto ha sido un muy buen momento para informarles que muchas gracias por escuchar esta parte de las células. Es algo increíble analizar este tema. Gracias. Continuemos, ya que esto ha llegado a su fin. Ahora, si lo pensamos bien, todo está conectado, desde una molécula diminuta hasta un bioma enorme. Cada nivel depende del otro, nada funciona aislado. Es impresionante cómo algo tan pequeño como una célula puede formar parte de algo tan grande como la biosfera. Entender esto
nos ayuda a valorar más nuestro planeta y nuestro propio cuerpo, porque somos parte de esa organización perfecta de la vida. Y ahora sí, con esto queda claro que la naturaleza no es un caos, sino un sistema increíblemente ordenado. Bueno, este es el siguiente tema, MyPod. Niveles de organización. Los niveles de organización van desde lo más pequeño hasta lo más grande. Puede sonar complicado, pero lo explicaré con ejemplos para que se entienda mejor. Empezamos con las biomoléculas. Por ejemplo, el ADN, que contiene la información genética de los seres vivos. Después va las células, como las neuronas o las células musculares que forman parte de nuestro cuerpo. Van los tejidos, conjunto de células similares que trabajan juntas, como el tejido nervioso o el tejido de la piel. Después van los órganos, estructuras formadas por varios tejidos, como el corazón o los pulmones. El sistema, conjunto de órganos que cumplen una función, por ejemplo, el sistema digestivo o el sistema nervioso. Individuo u organismo, un ser vivo completo, como un humano, un animal o incluso un insecto. La población, grupo de individuos de la misma especie, como una manada de lobos, una manada de jirafas, una manada de perros, una manada de elefantes, entre otro tipo de animales. La comunidad, conjunto de diferentes especies que viven en un mismo lugar, como un bosque con jaguares, aves y plantas. El ecosistema, la comunidad junto con el ambiente físico, por ejemplo, la selva amazónica o un oasis. La bioma, grandes regiones con clima y vegetación similar, como los desiertos o las tundras. Por último, la biosfera, el conjunto de todos los ecosistemas del planeta, es decir, toda la vida en la Tierra. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado sobre alguna aplicación moderna que hayas encontrado? Aunque parezca algo sencillo o por así decirlo, una forma que tú no lo hayas visto de alguna manera, es fácil de notar en alguna parte. Por ejemplo, sin ir muy lejos, lo podemos encontrar en la medicina. En este caso, el estudio de las células ha revolucionado la medicina, ya que gracias a las células madres, hoy en día se investigan cómo regenerar tejidos dañados y tratar enfermedades degenerativas. Además de entender de cómo se dividen ciertas células que nos ayudan a diseñar terapias contra el cáncer. Pero no solo es la propia terapia contra el cáncer, sino todo lo que conlleva detrás, ya que muchas veces suele pasar de que no siempre son efectivas las terapias, porque suele pasar que en los tejidos de la piel puede rechazar la propia medicamento y eso puede ser ya sea una ventaja o una desventaja. Por eso muchas veces se les pide estudios constantes para ver si su piel sigue aceptando el mismo medicamento o lo rechaza. Por eso hay medicamentos que son muy fuertes para otras personas y hay otros que no lo son tanto, porque los medicamentos fuertes son mayormente para los que su cuerpo les cuesta aceptar ese medicamento. En cambio, los que son más livianos, por así decirlo, son esos de cuerpos que pues todavía siguen aceptando el medicamento y lo siguen conllevando. Otro caso que también donde lo podemos encontrar, aunque este sí es un poquito más rebuscado, por así decirlo, bueno, ni tanto, sería más o menos en la biotecnología, ya que sin ir muy lejos podemos usar el ejemplo de lo que sería la producción de insulina, que es para las personas con diabetes. Se logra esto gracias a las bacterias modificadas que fabrican esta hormona, mostrando cómo la biología celular impacta directamente en nuestra salud. También se pueden encontrar, por así decirlo, las investigaciones como investigaciones arqueológicas, porque muchos de los químicos o de las formas en las que lo hacen pueden dañar el medio ambiente y por eso suelen buscar esto de ciertas formas que no lo dañen. Por ejemplo, hay ciertas talas de árboles que no se pueden quitar por completo porque se puede romper ya sea una pirámide o se puede romper, por así decirlo, un ecosistema, y el ecosistema es algo que es vital para nosotros. En otros lugares donde también se puede aplicar la biología es la investigación y preservación de especies de animales, ya que pues los animales son especies que nos rodean a todos nosotros
Algunos pues los puedes ver en zoológicos o en cautiverio y otros los puedes ver libres de que pues andando pues allá en la selva o sin ir muy lejos y en el mar, así como en el agua, que puedes ver a los pescados, a los pulpos, a las mantarrayas o a los tiburones. Estos son unos tantos ejemplos que puedes encontrar sobre de cómo es una de las aplicaciones modernas. Igual que se puede utilizar para desarrollar vacunas, como la de la rabia contra de los perros. O sea, se puede utilizar para desarrollar vacunas para ellos y anticuerpos por así decirlo, de enfermedades más actuales, que muchas de ellas son variantes de enfermedades antiguas o de animales, y que en este caso, pues lo que hacen es tomar eso de agarrar la vacuna de un perro o ya decir cualquier animal y como que adaptarla, por así decirlo, a las necesidades que necesita un humano o una persona real para que pueda sentirse bien y lo ayude a mejorar. Esto, claro, pues puede variar dependiendo de qué enfermedad sea, pero en su mayoría pues suele ser así. Bueno, mientras tanto, en uno de los tantos caminos que uno puede atravesar en todo esto que es la biología, llegamos a un punto que es importante. Bueno, al menos para mí me parece importante o algo curioso, que es la reproducción. Pero en este caso la reproducción tiene dos tipos, la sexual y la asexual. Pero a su vez estas dos mismas están divididas de que como en las plantas, la que hacen las plantitas y la que hacen los animales. Así que vamos a ello. En este caso vamos a empezar con una conocida, que puede ser la reproducción sexual. Pues en algún momento todos hemos tenido clases de educación sexual, de cómo se forman los bebés, ¿no? Bueno, en este caso no van a ser directamente nosotros, pues las personas, van a ser en este caso pues de las plantas. Así que empezaremos. Algunas flores son, por así decirlo, hermafroditas. El hermafroditismo se da cuando cuando dos pares de especies, ya sean del mismo género, por así decirlo, están en peligro o buscan reproducirse. Una de ellas toma un rol en específico, el cual sería el que va a engendrar a los demás. Así que ni muy lejos, en este caso se presenta en las flores, que se pueden reproducir tanto con otras plantas de esa misma especie o con otras flores iguales a ellas. Pero esto puede tener ciertos factores, ya que puede ser que ella esté perdiendo vida o ya se sienta muy débil, o inclusive que ella esté en cautiverio y necesiten más de ella, pero como ellos tienen un ejemplar, pues la juntan con otra especie parecida para que puedan obtener un resultado igual o parecido. Otro caso sería la polinización cruzada. Mayormente las plantas la fecundan en el óvulo de otra planta, es decir, las plantas están compuestas por raíces, que esas mismas, por así decirlo, se pueden conectar con otras, y al hacer eso, si se juntan los nutrientes suficientes, se puede crear una polinización cruzada, que hace que crezca una planta que puede ser igual a las demás o ser lo mismo, pero con ciertos cambios, ya sea en la paleta de colores, en el tamaño, qué tan frondoso puede ser, etcétera, etcétera. Otro caso, podemos ir a la reproducción sexual en los animales. Bueno, en ese caso, uno de sus mayores ejemplares, por así decirlo, son la conservación de la pureza. En muchas especies de animales, sobre todo en perros, se suele mezclar razas de las mismas razas entre familias, es decir, que sean de la misma familia para reproducirse entre sí. Así que cada una de esas veces que todo se hace para conservar, entre comillas, qué tan pura es la raza o qué tan única es la raza. Pero pues no siempre sale bien. Puede tener algunas complicaciones, sí. Pueden tener ciertas complicaciones, pero pues hasta ahí. En otros casos también podría ser que las crucen con otras razas, que serían perros razas cruzadas. Que en ese caso sería que tú mezcles dos perros totalmente diferentes. Agarras un chihuahua y un husky. Si eres un chihuahua husky.
O sea, puede ser un chihuahua, el cuerpo de un chihuahua con pelaje de un husky, o al revés, el cuerpo de un husky con el pelo de un chihuahua. O sea, hay muchas posibilidades. Otro caso sería que agarres un Pomeranian y lo mezcles con un Pug. Vas a tener un perro peludo gordo. O sea, ese es uno de los muchos resultados que uno puede obtener. Igual está la fecundación interna, que es lo más parecido que tenemos, lo que tienen los animales a nosotros. Que pues es lo mismo, nada más que ellos introducen su aparato reproductor en el animal con el que se van a reproducir y ingerminan los espermatozoides en el óvulo del otro animal, haciendo que pues se fusionen prácticamente para que la hembra se pueda embarazar y pueda tener a otro ejemplar. O sea, esos serían uno de los casos más comunes, por así decirlo, pero eso se da específicamente en animales terrestres, ya que hay otros animales que si bien pueden reproducirse, tienen reproducción diferente. Y aquí vamos a la siguiente reproducción, que es la reproducción asexual. Esta misma se caracteriza porque no depende de otro organismo igual a ella para hacerlo. Es decir, que puede formar nueva vida a partir de sí misma. Sin ir muy lejos, podemos empezar con los animales, que serían la estrella de mar. Si tú vas y agarras una estrella de mar y dices, ya no quiero una, quiero dos, la agarras con un cuchillo y la cortas. Pero para que ella misma se pueda multiplicar, por así decirlo, reproducir, tienes que cortar, quiero decirlo, una parte importante, por ejemplo, ya sea sus riñones o parte de su corazón, para que ella misma pueda regenerar todo lo demás y obtener otra estrella. Así ya no tienes uno y tienes dos. Y si tuvieras una moneda por cada vez que hablamos o pusimos de estrella como ejemplo de reproducción asexual, pues yo supongo que ya tendría como 20 monedas, porque es un ejemplo muy fácil que pueden poner todos los grupos, la verdad. Pero pues bueno, es un buen ejemplo para explicar. Igual se puede dar cuando la gemación, que por ejemplo se da en ciertas especies de aves, donde ellas pueden calentar o entrar en una forma de celo, por así decirlo, para empezar a reproducirse con ellas mismas, donde ellas tienen un huevo y en ese huevo adentro pues tienen una parte que la yema, o sea, muchos conocen la yema, y aquí voy a decir algo. La yema no es el animalito que está adentro. O sea, ni yo lo sabía. Antes que nada, eso ni yo lo sabía, me enteré. O sea, la yema no es el animalito en sí. La yema es el alimento para el animalito que está creciendo dentro del huevo. Es decir, que un pollito se alimenta de la yema. No es la yema, el pollito entero. O sea, por eso no te comes el pollito en sí. O sea, por eso se ve grotesco, por así decirlo, cuando ves videos así de como que el señor ese que partió un huevo una vez y como que puso un plastiquito y se veía raro, así como se iba germinando el huevo. Ay, no, era feo, ay. Nos vamos a buscar el video y se lo ponemos aquí abajito para que lo vean. Otro caso serían en las plantas. En este caso, los estolones. Estos tienen tallos que crecen horizontalmente y generan nuevas plantas a tocar el suelo, al igual que los tubérculos. No, lo dije mal. Pero bueno, los tubérculos. Estos tallos subterráneos engrosados que producen nuevos. Estos pueden producir ellos nuevos o hacerlo como en etapa de que están en peligro, de que ya se están muriendo y como que para conservar o preservar hacen esto. Al igual que los bulbos, que son estructuras subterráneas con hojas modificadas que originan nuevas plantas. Estas nuevas plantas con hojas modificadas pueden salir por sí mismas de la tierra y crecer normal. Puede llegar a una cierta etapa a la que se va a separar, pero pues hasta ahí van a ser otra nueva planta única y detergente. Eso sería mayormente todo lo que es reproducción, tanto sexual como asexual. O sea, es algo interesante que si te lo pones a leer y a investigar, mira, te vuela la mente. Y hay ciertos nombres que si tú los lees de cierta forma, pues mal pensar. Eso es para la gente cochina, porque el que tiene hambre en pan piensa. Así que yo les dejo para que vayan al siguiente bloque de esto. Para terminar de hablar sobre los temas que hemos visto y analizado, pues me gustaría contar
que durante este bloque, junto con mis compañeros y todo, ha sido genial ir investigando las diferentes informaciones que utilizamos para los proyectos y para hacer nuestras cosas, como los carteles o como el cuadernillo que hicimos hasta hace poco. Y durante ese tiempo, igual la información que hemos estado viendo, la verdad es muy interesante, porque nos dice cómo funciona realmente nuestro cuerpo microscópicamente, por las células, cómo generan su energía para reproducirse, que sería en este caso el ATP, y cómo lo utilizamos de igual forma, pues también un tema interesante fue cómo utilizamos la información de las células en la medicina para poder ayudar a las personas y así, y evitar algunas fallas que pueden costar la vida literalmente a todas las personas a través de literalmente solo pequeñas partes de su cuerpo. Bueno, en resumen, realmente fue muy interesante estos temas que hemos estado viendo, y igual les invito a que investiguen sobre los organelos de las células y cómo funcionan estos. La verdad es muy interesante porque es como una persona súper pequeña que al final termina formando tejidos y varias cosas que literalmente funcionan de la misma manera, pero microscópicamente. Bueno, me voy despidiendo. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. La verdad, se me hizo fantástico hacer este proyecto, porque a pesar de que es muy fácil, realmente nos ayuda a poder recordar con nuestras propias palabras los temas que hemos estado viendo. Y para la próxima semana les invito a que nos vuelvan a ver, porque estaremos viendo más a fondo los organelos de la célula. Bueno, me despido. Muchas gracias por escuchar.